Lunes 5 de enero de 2015 y estamos iniciando nuestra entrevista en Informa TVX. Un tema muy importante es la Ley de Acceso a Información Pública, el derecho de acceso a información pública. Por eso conversaremos durante los próximos minutos con Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información. Hay que decir que la Ley de Acceso a la Información Pública cumplirá en 2015 3 años de entrada en vigencia. Desde la sociedad civil se ha señalado que el cumplimiento de esta ley pasa por instaurar una nueva cultura entre las instituciones y los ciudadanos, teniendo en cuenta que la relación se ha caracterizado por la opacidad durante años. Hoy queremos conocer si existen avances en el cumplimiento de esta ley, teniendo como contexto también hechos recientes que hablan sobre controversias en la reserva de información, específicamente de Casa Presidencial. Estaremos conversando eso durante los próximos minutos. Los invito a participar en redes sociales, @expresatvx y @canaltvx. Comisionado Campos, bienvenido a TVX. Buenas tardes, ¿qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá contigo y con los amigos que nos ven por televisión. Muchas gracias a usted por el tiempo para atender esta entrevista y poder dejar claros algunos conceptos sobre el acceso a la información. Comisionado, lo primero que yo quiero conocer antes de entrar en los detalles es que hasta 2014 se han cumplido 2 años de entrada en vigencia, 3 años desde la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. 2014 fue un año en que las instituciones respondieron mejor a la ley que el 2013. Sí, en efecto, a partir de la vigencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, desde el año 2013, como un organismo que controla toda la actividad del Estado en cuanto a la facilitación de la información que se le da a los ciudadanos, hemos visto un notable ascenso en cuanto a la cantidad de información que están pidiendo los ciudadanos. ¿En qué se puede determinar que existe un avance del cumplimiento de la ley? En cuanto a que las categorías de reserva y confidencialidad cada vez son menos y las instituciones están más abiertas a entregar la información. ¿Ha existido participación mucho más activa por parte de la ciudadanía en acercarse al instituto, presentar denuncias, apelaciones en el último año? Definitivamente que así lo ha sido. Cerramos el año pasado con 340 expedientes, 275 de los cuales obedecen a recursos de apelación, es decir, a aquellos casos en que el ciudadano no está conforme con la respuesta que le dieron los oficiales de información. Y sobre esos casos, ¿cuál es el seguimiento que se le ha dado? ¿Ya existe una depuración de estos casos por parte del instituto? ¿Hay pendientes? ¿Cómo es eso? Prácticamente estamos a un nivel de 80% de procesos que ya han sido fenecidos, es decir, han sido terminados. El restante 20%, estamos hablando poco menos de 80 casos, están pendientes aún en trámite. ¿Qué resiente más la población respecto a las instituciones públicas? Es decir, ¿qué tipo de denuncia o apelación es la que se presenta con mayor frecuencia por parte de la ciudadanía? Es muy variada dependiendo la institución a la cual acuden. Por ejemplo, en el instituto, de los 340 casos que tenemos conocimiento, la institución que más ha sido demandada es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y ahí tú puedes ver una cantidad variada de situaciones que se presentan, por ejemplo, información sobre licitaciones públicas, información sobre algún tipo de medicamentos, sobre algún tipo de horarios de trabajadores, de salarios, etc. Comisionado, al inicio de la entrevista hablamos de la necesidad de instaurar una cultura de transparencia, dado que hemos carecido de ella durante la historia en el país. ¿Usted cree que con esta mayor participación de la ciudadanía, la gente está entendiendo que la ley le sirve también para poder respetar otros derechos que se abren con el acceso a la información pública? ¿Qué tipo de lectura hace la participación de la gente con la ley y el acceder al instituto también? Sí, la gente está poco a poco empoderándose de que tiene una ley, que puede utilizarla, no solamente tenerla ahí como un adorno, sino de que a partir de su utilización puede obtener información que realmente resulta valiosa. Nosotros como instituto siempre hemos hecho hincapié en que el acceso a la información pública debe ser un derecho llave, es decir, que me permita a mí acudir a hacer ejercer mis derechos, a defender mis derechos. Poco a poco se ve mayor participación de la población en general. Es cierto, faltan muchos retos todavía por delante, sobre todo a nivel de las zonas rurales, las personas más marginadas que necesitan tener más información. De acuerdo, sin duda es un reto que tendrá que irse superando con el tiempo. Comisionado, hay un tema importante. Usted dice, hemos registrado menos causales de reserva, de confidencialidad por parte de las instituciones públicas. La reserva que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública podría estar también siendo un espacio donde las instituciones, donde los funcionarios están amparándose para no entregar información importante a la ciudadanía. ¿Cómo ha evaluado el uso de esta cláusula de reserva por parte de los funcionarios públicos? Las causales de reserva de toda información, de acuerdo a la ley, son muy taxativas. Esto significa que están expresamente señaladas en la ley.
Se tiene la ventaja de que no solamente basta invocar una de las causales de reserva del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que lo más importante es que todo funcionario o todo titular de una institución pública que reserva una información tiene que razonar, es decir, indicar los motivos por los cuales él considera de que esa información es reservada. En la medida que se razonan o se motivan o se justifican estas causales de reserva, aminora un poco la arbitrariedad. Hasta el momento se ha logrado justificar muy bien por parte de las instituciones las cláusulas de reserva. Por eso le pregunto si el uso de esta cláusula está siendo bien utilizada por las instituciones. Respecto a la resolución del instituto, ¿está siendo bien argumentado? En el instituto, quizás en un 90% de los casos que nosotros conocemos en los cuales se ha invocado una causal de reserva, el instituto termina abriendo la información, es decir, que se ha considerado de que no existen razones suficientes como para mantenerla en reserva. Habrá casos específicos en que sí el instituto ha confirmado tales causales de reserva. Casos específicos, ya que habla comisionado, recientemente el instituto ha determinado que los viajes presidenciales del expresidente Mauricio Funes, periodo 2009-2014, deben, digamos, mantener todavía su situación de reserva. ¿Por qué? Sí, este caso obedeció a una petición por parte de Funde, que hizo la apelación al Instituto de Acceso a la Información Pública, no solamente pidiendo los gastos de los viajes presidencial y de la primera dama, también los gastos de publicidad, auditoría, de presidencia de la República y también de los gastos que funcionarios extranjeros o diplomáticos tienen aquí en El Salvador. Esta resolución fue firmada por mis compañeros, en ese caso yo no voté porque la ley me prohíbe. En el caso de llevar la instrucción del caso, el comisionado que lleva el caso no termina votando la resolución. En esta mis compañeros efectivamente ampararon y dijeron que la causal de reserva invocada por Casa Presidencial en el caso de viajes del presidente y la primera dama estaba justificada en razón de una seguridad personal del presidente, en el sentido que los protocolos de seguridad que tiene Casa Presidencial no varían de periodo a periodo, y revelar cuáles son los protocolos de seguridad que se tenían con el entonces mandatario significaría tenerlos en la actualidad también con el actual presidente. Por más que ya pasó el periodo presidencial del expresidente Mauricio Funes, comisionado. Así es, lo que se justificó en ese caso fue que los protocolos de seguridad siguen siendo los mismos o muy parecidos. Cuando habla de protocolos de seguridad, ¿a qué nos referimos? A toda la logística que tiene el destacamento militar designado a la presidencia de la República para la custodia de la persona del presidente. Por lo tanto, aplica también para el presidente Sánchez Serén, y en ese sentido también sería reservada la información. Exactamente, esa fue lo que llegaron a comprobar al proceso, y de esa manera mis compañeros comisionados determinaron que había una causal suficiente, una justificación para mantener la reserva. Comisionado Campos, usted es una persona que conoce la ley a nivel regional. ¿Cómo ha visto ese tipo de controversias en otros países de la región, especialmente en América Latina? ¿Sigue siendo reservada la información de los viajes presidenciales también en otros países donde hay una ley de acceso a información pública? En general, la situación es bastante disímil. En algunos casos sí se reserva, en otros no. Hay una tendencia poco a poco, sí, a abrir información que antes era considerada como reservada, incluyendo los viajes de los funcionarios. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública plantea en el artículo 10 todos los viajes que provienen de fondos públicos, es información pública oficiosa. Correcto. En el caso particular, mis compañeros tomaron a bien esa decisión luego de examinar las particularidades de tener el caso del mandatario. Es decir, que no se trata de cualquier otro funcionario. Comisionado Campos, usted dijo en el inicio de su intervención, ha sido la Funde quien presentó esa solicitud de información a CAPRES, y CAPRES, bueno, hace también su situación de reserva a los viajes del presidente. Ahora, Funde dice que con la reserva se está impidiendo el trabajo de Contraloría que ejercen los ciudadanos a las instituciones públicas. ¿Usted qué valoración hace de eso, específicamente en ese caso? Bueno, definitivamente hay muchas instituciones dedicadas a la Contraloría Pública. La Funde igualmente tiene el derecho a hacerlo e incluso a interponer un recurso de revocatoria contra la resolución del instituto. Eso significa que el caso aún no está cerrado. Estaría pendiente de que en estos días próximos, dado que se les notificó el último día hábil del año recién pasado, esta misma semana la Funde puede hacer uso de estos argumentos que están manifestándose para poder revertir eventualmente la decisión de mis compañeros. Es decir, que el caso continúa todavía abierto. El caso continúa porque la misma Ley de Acceso a la Información plantea la posibilidad de cualquiera de las partes que no esté conforme con la resolución del instituto poder, dentro de tercero día, poder interponer un recurso de revocatoria.
Y será el instituto quien lo estudie y luego da una resolución final. Efectivamente, el instituto lo va a estudiar y tendría una resolución final, la cual estaría susceptible también, ¿verdad?, eventualmente de ser revisada ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo. Comisionado, deja muy clara esa situación. Yo tengo que seguir conversando con usted sobre estos temas. Hay otros casos que me gustaría poder tratar y que usted nos haga su análisis desde el Instituto de Acceso a Información Pública. Yo tengo que hacer una pausa. Enseguida nosotros volvemos con esta conversación con Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, es mi invitado. Estamos hablando sobre la situación de acceso a información por parte de las instituciones del gobierno y del Estado en general. Estamos haciendo un balance y hablando específicamente del tema de viajes, causales de reserva. Comisionado, hay otro caso y es el del fiscal general de la República, porque una reciente investigación periodística ha señalado que el fiscal estuvo haciendo uso de aviones propiedad del empresario Enrique Raiz durante un periodo, el año pasado específicamente. La Fiscalía declaró en reserva estos viajes. Yo quiero saber si existe ya ante el instituto una apelación por parte de algún ciudadano en que se oponga a la reserva de los costos de los viajes realizados por el fiscal. Así es, en el instituto conocemos actualmente de una apelación presentada, si no me equivoco, por una periodista, colega tuya, solicitando información sobre los viajes del señor fiscal general de la República. Vale la pena también aclarar, Saúl, que lo que la ley expresa como información pública es aquella proveniente de gastos públicos, es decir, los viajes al exterior realizados con fondos públicos. Correcto. Estarían exentos todos aquellos viajes privados que pueda realizar cualquier funcionario. De acuerdo, sí, digamos, pero sí es importante determinar si esos viajes fueron pagados con fondos públicos. Exactamente, eso sería en todo caso objeto del estudio que llevamos en el proceso. De acuerdo. Ahora, en el caso de la Fiscalía, y entiendo que usted no podría adelantar ningún tipo de criterio sobre esto, pero ¿aplican también los mismos protocolos de seguridad que aplican para la Presidencia de la República cuando viaja el fiscal? Es decir, ¿son similares? No te lo sabría decir porque eso va a ser objeto de prueba. Precisamente la Fiscalía General de la República tendrá que argumentar por qué ha reservado esta información y señalará la prueba pues adecuada para mantener esta reserva. Por lo pronto no hemos llegado aún a esa etapa. Sin duda sigue siendo la causal, digamos, donde se ampara el tema de la seguridad del funcionario, el tema de no divulgar la información de los viajes. Digamos, ¿no existe la posibilidad también que dentro de las instituciones públicas los funcionarios argumenten de una forma muy general el tema de la seguridad del funcionario y a partir de eso no es posible que nosotros como ciudadanos podamos acceder a esta información? ¿Cómo valora eso usted? Sí, las justificaciones podrán variar de institución a institución y también, como dije en el segmento anterior, dependiendo de la clase de funcionario público, si es alguien que está más expuesto o no expuesto o que puede haber un riesgo a su vida, ¿verdad? En ese sentido, hacer una generalización parecería ser un poco atrevida. Creería pues que cada institución, si pretende reservar información relativa a los viajes de sus titulares, deberá ser muy particular y señalar aspectos bien concretos del por qué lo reserva. Lo que nos queda claro es que el Instituto de Acceso a Información Pública está verificando esos argumentos, sin duda. Así es. Comisionado, hay intervención desde redes sociales que yo quiero compartirlas con usted para que podamos discutirlas. René Mancía, @RenéDal, nos dice: los políticos no dejan que sepamos sus gastos porque no podrán excusarse al conocerse que viajan por entretenimiento. Rina Galdames, @RinaGus_, nos dice: hace falta un verdadero esfuerzo de las instituciones por hacer una campaña que ayude a crear el hábito de pedir información. Y por último, Vlad González, @VladGon, nos dice: debe exponerse mayor información, costos, viajes y algún conteo de las arcas de cada institución. Sus intervenciones están siendo leídas desde la cuenta @ExpresaTVX y @CanalTVX. Comisionado, ¿cómo ve esas reacciones? Coincido con la opinión ciudadana, sobre todo que el estímulo a pedir información pública debe nacer de las mismas instituciones del Estado. Ahora, por ejemplo, que todos los políticos nos ofrecen propuestas y planes de trabajo, pues sin duda una palabra que está de moda, y espero que no solamente sea eso, es la transparencia. O sea, prometen bastante transparencia, pero en el momento de ocupar sus cargos, realmente es la ciudadanía la que tiene que ejercer una labor de fiscalización
y también premiar a aquellos que sí están siendo transparentes y castigar a aquellos funcionarios que son opacos. Comisionado, usted ha hablado de la importancia de promover el derecho a acceso a información. De hecho, forma parte de los atributos del instituto. Yo quiero conocer cuál es la situación del instituto actualmente. Recién creado, ustedes demandaban mayor presupuesto, demandaban mayor capacidad técnica para poder operar. ¿En qué ha cambiado eso ahora a enero de 2015? Ha cambiado positivamente en el sentido que el presupuesto del instituto ha sido incrementado. ¿Cuál es el presupuesto aprobado para 2015? Para el 2015 estamos hablando de $1.300.000, un poco más, $1.300.000, lo cual es una mejora sustancial si la comparamos con el presupuesto del año 2014, que era de $830.000. Estamos hablando quizás cerca de $500.000 más que se ha asignado al instituto. Con este presupuesto, con este incremento, nosotros precisamente queremos fortalecer las áreas de capacitación, porque no solamente tenemos que velar por la capacitación de los servidores públicos, sino que lo más importante en llevar la ley de acceso a la información pública a la ciudadanía. ¿Cuál es el equipo con el que cuenta el instituto? Más o menos la capacidad humana a disposición de las capacitaciones, del trabajo dentro del instituto. ¿Aproximadamente de cuántas personas estamos hablando? Sí. El Instituto de Acceso a la Información Pública está conformado por 31 personas. Nada menos con este incremento presupuestario, incrementamos nominalmente una plaza, pero que la ocupamos el año pasado bajo contrato y hoy va a estar por ley de salarios. Pero estamos hablando siempre de 31 personas, 2 de las cuales están en la unidad de capacitación. Por supuesto que las diferentes unidades, sobre todo la unidad jurídica del instituto, apoya a la unidad de capacitaciones porque, como verás, 2 personas para promover la ley es muy poco. Actualmente son 2 personas. Así es. Claro, es un recurso insuficiente. Bastante limitado, pero muy capaz. Entiendo. Comisionado, hay un tema, porque en la descentralización misma de la divulgación de la ley tenemos a 262 alcaldías que son sujetas del cumplimiento de esta ley. ¿Cómo está haciendo el trabajo, por un lado, del instituto en verificar que las alcaldías están cumpliendo, al ser 262, a estar distribuidas en el territorio nacional, del cumplimiento de la ley? Y por otro lado, en la capacitación misma de estos funcionarios. Sí, conviene aclarar que en cuanto a todas las instituciones del Estado, en las que hubo mayor rezago en cuanto a la divulgación de la ley de acceso a la información pública, se tiene con las municipalidades. Las alcaldías son las que menos cumplen, en dado caso. Son las que menos cumplen la ley en el sentido formal de tener una unidad de acceso a la información pública dispuesta tal como lo señala la ley. De hecho, por ejemplo, con el trabajo que hemos realizado en este año y medio de labores de funcionamiento del instituto, podemos decir que existen más de 204 alcaldías municipales que cuentan ya con un oficial de información. Al tiempo que nosotros fuimos juramentados como comisionados, eran muy escasas las alcaldías que tenían nombrado un oficial de información. Sabemos que todavía no llegamos a la meta, que es tener a las 262 municipalidades, pero estamos trabajando en ello. Y no solamente en el aspecto sancionatorio, porque la ley establece como una falta muy grave no tener un oficial de información, sino que también dentro del instituto estamos trabajando el área preventiva y de capacitación para que en este año todas las municipalidades cuenten con un oficial de información. Comisionado, entiendo que el fin último del instituto no es ir a poner sanciones, sino más bien verificar que se cumpla la ley, un carácter más preventivo, también usted lo ha dicho. La ley se aprobó en 2011, se tuvo un año para poder implementarla en las instituciones de gobierno, incluidas las alcaldías, y aún hace falta alcaldías por instalar un oficial de información, entiendo. Sí. ¿Hay multas contra ellas? ¿Cómo se procede para poder agilizar este proceso de instalación? Más allá de que la labor del instituto también es preventiva en el sentido de divulgar la ley de acceso a la información pública y su contenido, también es cierto que la ley prevé para cualquier ciudadano que pueda interponer una denuncia contra aquella alcaldía municipal que no cuenta con un oficial de información. En ese caso, el instituto realiza un proceso en el cual, luego de determinar que efectivamente no se tiene un oficial de información, se impone una multa al Consejo Municipal. Ya hemos tenido por lo menos 2 casos en que hemos impuesto multas a alcaldías municipales, a su Consejo Municipal,
las cuales, por cierto, también han sido recurridas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y ahí se encuentran en este momento. Es decir, que no se han podido hacer un cobro efectivo por parte del Estado de esas multas. No se ha podido hacer un cobro efectivo, efectivamente, dado que estas municipalidades han acudido a la Sala de lo Contencioso y la Sala de lo Contencioso ha suspendido los efectos de la multa impuesta por el instituto. Mira qué interesante, porque también nos sucede lo mismo con el tema de la Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, que la Sala de lo Contencioso termina siendo este recinto donde la persona multada, el sujeto multado, termina resguardándose, comisionado. Lamentablemente así parece ser, que esa es la tendencia de todos estos organismos como la Superintendencia de Competencias y otros como el Instituto, que en verdad son organismos contralores, correcto, a la vez están controlados por una Sala de lo Contencioso que suspende los efectos de nuestras resoluciones. Claro, se entiende esa dinámica institucional. Comisionado, 2015, un año que promete seguramente muchos desafíos para el instituto. ¿Qué se viene por parte del instituto para este año? ¿Qué tipo de acciones seguirán promoviendo para instalar una cultura de acceso a información en el país? Sí, queremos impulsar dos áreas temáticas muy importantes que también nos concede la ley, porque la ley no solamente habla del acceso a la información pública, sino que también se refiere a la protección de los datos personales, algo que con el tema de ICOMEC y FACS estuvo en boga no hace como 3 meses, y sobre todo también queremos impulsar una cultura archivística en todas las instituciones públicas. Estamos convencidos que sin archivos organizados, el derecho de acceso a la información pública prácticamente se convierte en una quimera, en una ilusión. O sea, definitivamente la información, todos los documentos deben estar debidamente resguardados para que cuando sean solicitados por los ciudadanos pueda entregárseles. Excelente. Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a Información Pública. Ha sido un gusto tenerle en TVX y que con esa claridad nos explique la situación de la Ley de Acceso a Información Pública a casi 3 años de entrada en vigencia en el país. Le agradezco su tiempo. Con gusto, Saúl, un saludo para todos los amigos televidentes. Muchas gracias a usted y a ustedes también que nos acompañan en este espacio de entrevista día con día. Agradecemos su sintonía. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos.